6:45 de la mañana, cambia el reloj. Nos acompañan David Ruiz, diputado de Antioquia, y Alejandro de Bedut, concejal de Medellín. Ambos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Amanecimos muy preocupados con este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál fue la decisión del gobierno? Y entonces se trata, como dice el alcalde Federico Gutiérrez, de una venganza. ¿Se están ensayando desde el gobierno nacional con Medellín? El tema es muy preocupante y realmente encontramos que estamos pasando del relato de un gobierno nacional que está no solo hablándole a sus bases, sino ahora gobernándole a sus bases exclusivamente, ya la materialización de ese mecanismo. Con la expedición de este decreto, el decreto 69/2025, lo que se está perjudicando es el marco de las regiones, el marco de la inversión de las regiones. Se baja en un 28% lo que se venía presupuestando y lo que se invirtió el año pasado en relación a los recursos que debe obligatoriamente que girar la nación para el desarrollo de las regiones. Y paradójicamente estamos que en el contexto nacional, en el territorio nacional, se están castigando realmente los departamentos donde el gobierno nacional no tiene sus bases políticas. Eso es una realidad incontrastable, es algo que, vuelvo y repito, ya se está materializando, se está pasando de un relato, se está pasando a la materialización en relación con la expedición de este tipo de decretos y preocupa y alerta obviamente a Antioquia y a Medellín. Concejal, es además preocupante porque no estamos partiendo de obras desde cero, un avance ya cercano al 30%, por ejemplo, en el metro de la 80. Bueno, no, nosotros desde el Consejo sí estamos muy preocupados y hemos venido haciendo la alerta desde el año pasado porque es que Petro ya incumplió en el año 2024 483.000 millones de pesos que tenía que girar el gobierno nacional en el año 2024, no lo hizo. Desde septiembre mandamos un derecho de petición al Ministerio de Hacienda y nos dijo: no tenemos flujo de caja, tenemos problemas, no los vamos a pagar. Ahora nos vienen con el cuento, con este decreto, y nos castigan otros 497.000 millones de pesos. Estamos hablando que es un proyecto cerca de 4 billones de pesos que tiene y está amparado en la ley de metros, en donde el 70% lo pone la nación y el 30% el municipio de Medellín. Medellín viene cumpliendo. Desde las administraciones anteriores viene cumpliendo, más de 600.000 millones de pesos ya le hemos invertido a este proyecto. Y el gobierno nacional, por esa venganza política, por ese odio por Antioquia y por Medellín, pues vuelve y nos castiga y pone en el limbo un proyecto tan importante de ciudad. ¿Cómo entender el tema de estos recursos? Muchos antioqueños se preguntan, pero si hay documentos firmados, si hay contratos firmados, incluso con administraciones pasadas, ¿por qué se incumple? Es decir, legalmente el gobierno nacional podría recibir alguna sanción o legalmente no pasa absolutamente nada más de lo que estamos viviendo. Sebas, claro que sí, es que a Petro no le importa incumplir la ley. Él se cree una persona que está por encima de la ley y no le importa. Es que yo me lo imagino a él a las 3 de la mañana, como se acostumbra a él trabajar. Tenemos que recortar 12 billones de pesos del presupuesto. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por las obras de Medellín y de Antioquia. Recorte túnel del Toyo, recorte metro de la 80, recorte la seguridad y así sucesivamente. Pero él está incumpliendo un convenio de cofinanciaciones, que hay un convenio firmado desde el año 2020 entre Daniel Quintero, en su momento alcalde, e Iván Duque. Un proyecto que ya venía ejecutando, desde que ya vamos en un 30%. Entonces ahora lo que le va a tocar al Metro de Medellín y a la alcaldía es demandar a la nación por un incumplimiento de un contrato. Es que esto no se lo inventó ni Medellín, ni esto es un capricho de nosotros, no, aquí hay un COMPES, hay unas vigencias futuras que nosotros como concejales aprobamos y ahora la nación sigue incumpliéndole a Medellín y manda un mensaje muy errado, porque es que aquí los proyectos deben ser de largo plazo, no son proyectos de 4 años, son proyectos que se van financiando. Y aquí hay una alerta y una preocupación muy grande y es el distrito y el Metro de Medellín ya hicieron unos préstamos a los bancos para poder financiar la obra, amparados en unas vigencias futuras. Entonces, ¿qué va a pasar con esos créditos que tiene hoy en día el distrito y el Metro de Medellín? Yo quiero dar un pasito atrás antes de hablar de las obras y de seguir desarrollando este tema, porque es que la ley de financiamiento, cuando cae, después es que se aprueba el presupuesto para la nación por 523 billones de pesos, cuando se estaban buscando 12 billones que ya se sabía que no se iban a tener por la ley de financiamiento que se cae. ¿Por qué se toma la decisión de aprobar un presupuesto de 523 millones cuando se sabía de entrada que era un presupuesto desfinanciado? No, es una clara irresponsabilidad.
Es una clara irresponsabilidad y también es un generar unas expectativas en los territorios que no se van a cumplir. Yo creo que ese es el mensaje más negativo que se da con esta expedición del decreto, porque se materializa algo que realmente no estaba sobre la mesa, que estaba sobre la mesa y que no se puede materializar. Entonces, acá tenemos casos tan aberrantes como el del túnel del Toyo. Miren, el túnel del Toyo, el distrito, con recursos que no les sobran, y la gobernación de Antioquia con recursos que tampoco les sobran, están invirtiendo un poco más de 330.000 millones de pesos en el primer tramo. En ese tramo que hace unos días estaba el señor gobernador, el señor alcalde de Medellín abriendo, instalando, y el gobierno nacional ha incumplido solamente en ese tramo alrededor de 660.000 millones de pesos. Nos falta el segundo tramo, que también es muy importante, está por el orden de los 313.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la conexión natural, no de Antioquia, sino de Colombia, al puerto más cercano, a los centros importantes, a los centros de industrialización que tenemos en el país? Entonces aquí lo que vemos es retaliación sobre retaliación, vemos un gobierno nacional desorientado que, vuelvo y repito, ya no solamente le está hablando a sus bases, sino que le está gobernando a sus bases con esta expedición de decretos y está castigando a las regiones ostensiblemente y sobre todo a los territorios y departamentos que no son afines a la filosofía del gobierno nacional. Territorios que se estaban preparando además para la llegada no solo de estas obras, sino ya de la puesta en ejecución, grúas que vienen trayéndose también desde China. ¿Qué va a pasar con este freno? ¿Estamos en riesgo de hablar ya de elefantes blancos? ¿Está la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia podría estar preparado para, no sé, tener más créditos, buscar otros recursos para continuar con estas obras? No, el mensaje del alcalde ha sido muy claro. Nosotros no vamos a frenar las obras tienen que seguir y tenemos que encontrar la manera de financiarlas y de mantener ese cronograma de obra, porque es que esto es una obra muy importante para Medellín y para Antioquia. Todo el occidente de la ciudad se va a ver beneficiada del metro de la 80. Entonces, aquí nos va a tocar hacer toda una reorganización financiera para poder cumplir los cronogramas de obra y que la parte jurídica demande a la nación y que efectivamente esos recursos terminen llegando. Yo en lo personal, yo creo que esos recursos no van a llegar, ni los del 24, ni los del 25, ni los del 26. Estamos hablando cerca de un hueco, ese proyecto de 1.5 billones. Pero ahí es donde nosotros como paisas tenemos que encontrar la forma de sacar adelante. Es que, miren, ninguna de las obras que tenemos en Medellín ha sido financiada por el gobierno nacional. El metro lo sacamos adelante nosotros solos, el tranvía lo sacamos adelante, los metrocables los hemos sacado adelante. Entonces yo creo que aquí teníamos una oportunidad muy grande de entrar en esa ley de metros 70-30, pero que por rencilla política del gobierno Petro, pues está haciéndole un daño muy grande a esta región. O sea que aquí hay que tener optimismo porque tenemos dos gobernantes como Federico Gutiérrez y obviamente el gobernador que están trabajando conjuntamente para que esta región y este país lo saquemos adelante. El año pasado la noticia en relación al túnel del Toyo es que el gobierno nacional le había entregado a la gobernación parte de esta obra, pero lo que resta, ¿qué? Es decir, esto se vuelve en un palo en la rueda para terminar este importante proyecto. Totalmente, y es una obligación que no debería asumir en este caso la gobernación de Antioquia y el distrito, porque estaba en cabeza del gobierno nacional, era una responsabilidad, era un compromiso financiado del gobierno nacional que tuviéramos esta vía operando conjuntamente con la entrada en operación del puerto de Puerto Antioquia. Estamos hablando que este año, en el 2025, está presupuestado, si lo dejan también porque hemos tenido un montón de dificultades a nivel del licenciamiento ambiental, como también aquí se ha expresado en relación con el puerto, con el proyecto más importante que tenemos en Antioquia como es Puerto Antioquia. La obligación era que tuviera todos los accesos, que estuviera la vía a punto para que inmediatamente entrar a operar el puerto se pudiera convertir ese acceso y pudiéramos tener esos beneficios que sobre todo para el departamento de Antioquia pero también para todo Colombia va a traer este puerto tan importante y se incumplieron. Entonces aquí vuelvo y repito, estamos frente a un desgobierno, frente a unas retaliaciones políticas que se vienen materializando tanto a nivel del componente
de licenciamiento ambiental sobre Puerto Antioquia, con todos los reparos que se han tenido a nivel del tema del ANLA, con todas las trabas que también hemos puesto sobre la mesa, que ha puesto Corpuravá, una entidad politizada, una entidad que le está haciendo mucho daño al desarrollo del departamento de Antioquia, y esto es la cereza al postre, que nosotros realmente ya tengamos en vilo la cesión de ese segundo tramo, que la inversión obviamente en plata que no le sobra ni al distrito ni al departamento esté empeñada en este tipo de proyectos que deberían estar a cargo de la nación. Es un llamado para todos los antioqueños, pero también para todos los colombianos. En Antioquia se ha vuelto repetitivo esto, pero sorprendió ayer que se sumó Bogotá, una ciudad que en su mayoría respaldó al presidente en su momento en campaña. Esto también demuestra lo que está pasando en el gobierno nacional con el tema de los recursos. Claro, es que aquí ya es muy evidente lo que está pasando en el país, y no solo es con Medellín y Antioquia por pararnos duro y fuerte en contra del gobierno nacional, sino que ahora, pues mire, el metro de Bogotá, 770.000 millones de pesos, también le acaban de recortar. Petro, porque no le siguieron el capricho de que tenía que ser un metro subterráneo, entonces ahora también castiga a Bogotá, sabiendo que es un proyecto que ya va cerca del 60%. Ya los metros, los trenes los están terminando de construir en China y prontamente van a llegar a Colombia. Mire, por ejemplo, le van a recortar 783.000 millones de pesos a la policía y al ejército, un país que en este momento está en guerra en ciertas zonas, y le van a quitar más poder a las fuerzas militares. Mire lo que pasa, por ejemplo, con Colpensiones. 2.7 billones de pesos le van a quitar a las pensiones de los más pobres. Entonces yo creo que aquí el gobierno nacional y Petro está en un momento muy complejo de gobernabilidad, y que nosotros desde Medellín y desde Antioquia tenemos que seguir proponiendo para sacar adelante este país. Y además es porque ustedes saben más o menos cuánto, y David lo debe saber, cuánto le aporta Antioquia al PIB del país, cerca del 15%, 30 billones de pesos en impuestos recauda Antioquia y envía al gobierno nacional, y de eso solo nos devuelven 5 billones, ahora nos están recortando cerca de 1.52 billones de pesos. Entonces yo creo que aquí hay un desorden, Petro no sabe administrar, Petro no sabe cómo sacar adelante este país, y además le mete los temas políticos, ahora lo conjuga con problemas a nivel internacional, como lo que pasó con Estados Unidos, y esto es lo que él quiere, de generar todo un caos para que en el año 2026 pues no se convoquen a elecciones y él se pueda quedar en el poder. Hablemos de cifras, datos y hechos que son los que contundentemente hablan más allá de opiniones. Para el año pasado había un presupuesto de 475 billones de pesos, 2024. Se ejecutaron 395 billones de pesos. Esto quiere decir, dicho también por el senador Miguel Uribe, una ejecución del 83%. ¿Hacia dónde va entonces ese 17% que no se ejecutó? ¿Dónde está esa plata? ¿Ya no se podría recuperar? Esa plata lo que obedece es una estrategia, a mi juicio, muy bien plantada por el gobierno nacional con un fin político. Todos estos ministerios, el Ministerio de la Igualdad, que brilló por su inejecución, que es una vergüenza lo que pasó en esa cartera el año pasado, todos esos dineros, no solo de ese ministerio, sino de muchas carteras, los están depositando en fiducias, y esas fiducias realmente es para no perder, no tener un castigo presupuestal en las vigencias correspondientes, y el día de mañana ellos poder manejar a su antojo, y esperemos y confiemos que van a llegar a buen recaudo, pero lo que hemos visto de este gobierno nacional es un mal manejo de los recursos que tiene en su mano, por la pobre ejecución, pero también por la destinación de los mismos. Sobra también advertir lo que pasó en La Guajira con los carrotanques. Entonces aquí estamos en un escenario bastante difícil, que nace realmente de unas proyecciones totalmente erradas que hicieron a partir del recaudo de la DIAN. O sea, todo este problema también nos nace que el gobierno nacional pensó generar unos recaudos muy importantes, no se lograron en parte porque no hay confianza, en parte también por una mala ejecución de esta entidad tan importante a nivel de la consecución y el recaudo de los impuestos. Y aquí los que terminan perdiendo son los colombianos, son los antioqueños, una expectativa a nivel de unos proyectos que realmente van a tener que asumir las regiones con presupuestos que no les sobran, con presupuestos amarrados, con presupuestos deficitarios, pero bueno, como dice aquí el concejal Alejandro, en Antioquia siempre hemos sido berracos, nos hemos caracterizado por sacar este tipo de obras adelante, y no va a ser la excepción. Y el Consejo Nacional Electoral, que también alerta por una disminución de 600.000 millones de pesos, ¿esto pondría en riesgo las elecciones del año 2026, concejal?
Yo creo que sí, esa es la estrategia de ellos, porque, a ver, ¿por qué recortarle 600.000 millones de pesos a la entidad y a la institución que se encarga de las elecciones? ¿Por qué más bien no recortaron viajes, esquemas de seguridad, carros? ¿Por qué no cerraron embajadas? Que eso no le aporta al desarrollo y a la urgencia que tenemos hoy en día en el país. La estrategia es muy clara, es debilitar el Consejo Nacional Electoral para que no tengamos garantías ni presupuesto para llamar a las elecciones en el año 2026. Es que ellos tienen toda una estrategia planteada y la vienen cumpliendo a cabalidad. Y ahora se escudan que porque el Congreso no les aprobó la ley de financiamiento, entonces esos 12 billones de pesos empiezan a recortar y entonces ahora los culpables vamos a ser nosotros. No, señor, aquí es muy claro. Medellín y Antioquia no se van a doblegar contra el gobierno nacional y por eso tenemos que estar más unidos y más fuertes trabajando conjuntamente para que eso que ellos quieren en el año 2026 pues no se materialice y nosotros desde acá podamos desde las regiones sacar adelante al país. Bueno, nos dicen algunos televidentes que por qué no resaltamos entonces algunas cosas buenas que ha hecho el gobierno nacional. Vamos terminando esta entrevista. Rápidamente, ¿alguno considera que hay algo bueno que se pueda resaltar de este gobierno? Pues para mí lo más importante es que Petro logró que nos uniéramos más como país, que sacáramos adelante ese amor patrio para no dejar que un presidente destruya lo que hemos construido durante muchos años y ese ha sido el mejor legado que nos unió en contra de él. Sí, sumado con lo que dice el concejal, creo que el único legado importante es que empezó a haber una vocería fuerte desde las regiones. Colombia ha sido un país que por su naturaleza, por su constitución, es muy centralista y los gobernadores, los alcaldes, en gran medida habían pasado de agáchese porque la chequera la tenía el gobierno nacional. Yo creo que en este contexto y en estos 2 años más largos de mal gobierno, lo que ha pasado, sobre todo ahorita con los nuevos dirigentes que elegimos en octubre del 2023, el caso de Antioquia con el señor gobernador Andrés Julián y el caso de Medellín con Federico Gutiérrez, es que ha despertado esa vocería regional y como lo manifiesta el concejal, ese sentido, ese orgullo, pero también reflejo de que estamos bien manejados, al menos y particularmente en Antioquia y Medellín tenemos a 2 grandes personas al frente de las carteras y bueno, le estamos haciendo frente a un desgobierno, a un gobierno sin rumbo que realmente no nos representa y que tenemos que estar más unidos que nunca para que en el 2026 Colombia recupere el rumbo. Muy bien, David Ruiz, diputado de Antioquia, y también Alejandro, que nos acompañó a esta hora, concejal de Medellín. Muy amables, gracias por sacar el espacio para Consejo de Redacción. Muchas gracias por la invitación.